de nuevo, vamos a afrontar en este vídeo otro teorema más, en este caso de derivabilidad, continuidad y derivabilidad, que es el teorema del valor medio de Lagrange. Este es un teorema que viene a continuación del teorema de Rolle, ya lo vimos en el vídeo anterior. Si no lo has visto, te sugiero que lo veas porque completa mucho a este teorema, o más bien al revés, este teorema completa al primero. Lo primero, mencionarte que Lagrange es este señor de aquí, pues otro de los matemáticos. En este caso en particular, Lagrange hizo muchísimas cosas, no te puedes imaginar cuántas. De hecho, cuando vas a la universidad, pues te das cuenta de que en primero aparece Lagrange, en segundo aparece Lagrange con otro tipo de cosas, en tercero con más cosas. Bueno, es una de esas personas que fue interesándose por un montón de disciplinas distintas y precisamente por eso pues tienes muchos resultados que tienen que ver con Lagrange. Hay que tener un poco de cuidado con este teorema porque el teorema del valor medio existen muchos en matemáticas. Tienes, por ejemplo, el teorema del valor medio integral, que esto ya aparecerá cuando se vean las integrales, y este en particular se llama teorema del valor medio de Lagrange. ¿Por qué? Porque así lo distingues de otros teoremas del valor medio de otra gente distinta que tienen que ver con otras disciplinas distintas. ¿Qué dice este teorema? Pues básicamente dice lo mismo que el teorema anterior. Fíjate que en el fondo tienes una función que sea continua, paso número uno, en un intervalo cerrado, importante esto, y derivable en un intervalo abierto. Aquí no tenemos la condición de que f de a y f de b sean iguales, puede ser todo lo que tú quieras, y lo que dice el teorema es que existe al menos un punto tal que la pendiente en ese punto tiene que venir dada por esta cosa que está aquí. Y por supuesto vamos a analizar un poco qué significa esa pendiente y qué estamos haciendo en este teorema. Básicamente el teorema de Lagrange me dice que tenemos dos puntos en los cuales pues este por ejemplo es f de a. Claro, aquí también es importante que veas por qué se cierra el intervalo en cuanto a la continuidad. Este punto tiene que existir. Entonces, malo tiene que ser que el teorema funcione si ese punto no existe. Y vamos a poner, por ejemplo, f de b por aquí. Algo de este estilo. Entonces, una función continua y derivable significa, primero, que aquí no hay discontinuidades. Claro, si hay discontinuidades, pues ya hemos visto en los demás teoremas que puede pasar cualquier cosa. Te vas al infinito, reapareces desde menos infinito, lo que tú quieras. Y si no es derivable la función, podría haber picos. Entonces, cuando hay picos, pues también más o menos puedes hacer lo que tú quieras. Claro, ¿cómo se puede dibujar una función continua y derivable en ese intervalo que pase por esta A y por esta B? Pues la forma más sencilla, simplemente como ya te habrás imaginado, es unir esta A y esta B. Vamos a dibujar así un triangulillo, aunque no haría falta realmente, pero quiero que lo veas de la forma más sencilla posible y además así recordarás bien el teorema. Y fíjate qué ocurre en este caso. Esta parte de aquí arriba mide lo que sea este f de b, suponte que estás a 7 de altura, menos lo que mida f de a. Imagínate que este es 2. Si este es 7 y este es 2, esta distancia es 7 menos 2, que es 5. Es decir, esta distancia es lo que midas ahí en el tejado, menos lo que midas en el suelo. Y esta distancia que tienes aquí abajo, pues creo que no hace falta ni explicar por qué, tiene que ser b menos a. ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta? Pues básicamente es cuánto subes entre cuánto avanzas. Si no recuerdas bien este asunto, más te vale que te mires bien cómo funciona el tema de las pendientes de las rectas. Entonces, de esta en particular, tienes cuánto has subido entre cuánto has avanzado. Fíjate que lo que dice el teorema es esencialmente esto de aquí. Tiene que haber algún punto en el cual la pendiente sea esta que tienes aquí. ¿Y esa pendiente cuál es? Pues la pendiente de la recta que une este punto con este punto. Analizamos brevemente este primer caso. En este caso en particular tendrías que todos los puntos cumplen esta condición. Todos estos puntos de aquí tienen que tener por fuerza esta pendiente que tienes aquí. Pero claro, vamos a un ejemplo un poco más complicado. Imagínate que a mí se me ocurre avanzar y subir un poco hacia arriba y luego bajar un poco hacia abajo. Por ejemplo, pues no sé, algo así y algo así. ¿Vale? Podría hacerlo perfectamente esta función. Bueno, si te fijas aquí, tranquilamente échate un vistazo. El paseo por la función anterior nos obligaba a tener una pendiente más o menos de este estilo. En este punto es verdad que voy mirando muy hacia arriba, en este punto voy mirando muy hacia abajo, pero va a existir un punto antes o después, no sé muy bien cuál va a ser, quizás sea este de aquí, en el cual la pendiente sea esa de ahí. Entonces, en este punto en particular, en este punto C, la pendiente va a ser justo esta de aquí. Y si nos fuésemos a un ejemplo un poco más complicado, pues imagínate, no sé, que subimos y bajamos o algo así, que hacemos algo así y algo así, va a haber dos puntos en este caso que yo creo que se ven bastante claros. Este más o menos será un punto en el cual estás mirando con esa pendiente en esa dirección
Y este es un punto más o menos por aquí, no sé dónde estará, en el cual también estás mirando en esta dirección, una dirección paralela a esta recta que tienes aquí. Por cierto, cuando hago así en el vídeo creo que es al revés porque se ve justo al revés en el vídeo, debería ser así o no sé muy bien cómo hacerlo. Entonces, esta es un poco la idea. Haga lo que haga en esta función, al menos va a haber un punto en el cual la pendiente va a ser la misma que la de esta recta que une los dos puntos. Por cierto, muy importante una cuestión aquí, vamos a ver un corolario de este tema. ¿Qué es un corolario? Pues si yo demuestro esto, bajo ciertas condiciones consigo esto otro. Entonces, esto es un corolario de esto que está aquí. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras realmente es un corolario del teorema del coseno, que ya viste en el curso que fuese. Entonces, como corolario, imagínate que f de A y f de B son iguales. ¿Qué ocurre? Que si este de aquí y este de aquí son iguales, esta resta es cero, cero entre algo es cero, y lo que tenemos es que f' de C es igual a cero. ¿Qué tienes en este caso? Pues justo las condiciones del teorema de Rolle y justo la conclusión del teorema de Rolle, que existe al menos un punto C tal que su derivada es cero. ¿Qué significa esto? Una vez más, que el teorema de Rolle es una consecuencia, es un corolario del teorema del valor medio de Lagrange. O dicho de otra forma, si yo me supiese el teorema del valor medio, automáticamente me sé el teorema de Rolle. Vamos ya con los ejemplos, lo vamos a hacer de una forma relativamente rápida en este caso, porque ya has visto muchos ejemplos de estos y sabes cómo funcionan las cosas. Tenemos una función cuadrática y me preguntan si en algún punto de ese intervalo tiene pendiente 5. Bueno, pues la forma 1 ya sabes cómo funciona, vamos a derivar la función y lo que nos queda es 2x menos 1. Y si queremos que tenga pendiente 5, pues simplemente igualas a 5 y ya está. Con lo cual 2x sería igual a 6 y x, no sé para qué he hecho este paso intermedio, sería igual a 3, que efectivamente pertenece al intervalo que va del 2 al 4. Esta es una forma que está muy bien cuando estás en, no sé, cuarto de la ESO, si supieses derivar, pero vamos a la forma 2. Primera cuestión, la función es continua y lo es. Recuerdo, escríbelo en una frase, porque es un polinomio, la función es derivable, lo cual es cierto, de nuevo, porque es un polinomio, y el teorema de Lagrange no me exige nada más. Claro, es continuo y derivable en el intervalo que estoy, porque lo es en todas partes, pero no me exige nada más. Entonces, automáticamente, por el teorema del valor medio de Lagrange, existe un C que pertenece al intervalo 2, 4, tal que su derivada es igual a f de b, f de 4 menos f de a, f de 2 partido por 4 menos 2. ¿Cuánto crees que va a quedar esta derivada? Pues ya te lo estás imaginando. F de 4 es 4 cuadrado 16, 16 menos 4 son 12 y 12 menos 6 es 6. F de 2 es 2 cuadrado 4, 4 menos 2 es 2 y 2 menos 6 es menos 4. Y nos queda 6 menos menos 4 que es 10, 10 entre 2 que es 5 y efectivamente pues ahí tienes el 5 que estábamos buscando. Como siempre, ya lo voy a decir muy rápido, ¿para qué hacer esta forma 2 cuando tenemos la forma 1? Pues efectivamente habrá problemas en los cuales sea posible utilizar la forma 1, pero de forma general con una función así cualquiera, lo normal es que necesites de algún teorema para ver que existe al menos un punto, te recuerdo lo del al menos un punto, en el cual la derivada viene dada por esta cantidad que tienes aquí. Funciones normales, pues por ejemplo esta sería una de ellas, perfectamente podría ser una pregunta de examen, dice demuestra que esta función tiene algún punto con pendiente 1 en este intervalo. ¿Qué ocurre? Pues como siempre con la forma 1 derivamos la función, primera derivada por segunda sin derivar, más primera sin derivar por segunda derivada y ahí le sumas un 1. Y si quieres intentar resolver esta ecuación con pendiente 1, te enfrentarías a la ecuación seno de x más x coseno de x más 1 igual a 1, o lo que es lo mismo que esto sea igual a 0. Y esta ecuación no la vas a resolver ni tú ni yo. Es imposible que la resuelvas porque no se puede resolver. Es una ecuación que mezcla trigonometría con funciones polinómicas. Pero si nos vamos a la forma 2, pues lo que tienes es, lo primero, una función que es continua. Para ser un poco correctos, vamos a empezar a poner bien las cosas. Es continua por ser composición de funciones continuas. No solamente en ese intervalo, sino en todos los reales es continua, porque aquí tienes multiplicaciones, que es una función continua, x, que es continua, seno de x, que es continua, suma, que es una función continua, y x, que es una función continua. Entonces, todo lo que tienes aquí es una composición de muchas funciones
que son continuas. Esta es una frase que yo creo que es clave y yo me la memorizaría o te la apuntas en un post-it o algo así, porque quedas muy bien cuando dices que esta función es continua por ser composición de funciones continuas. A su vez es derivable por la misma razón, la derivada es continua por ser composición de nuevo de funciones continuas. No tienes un partido por x, no tienes una raíz, no tienes una función a trozos, nada por el estilo. ¿Qué más te pide el teorema de Lagrange? Pues no te pide nada más, es continuo, es derivable en ese intervalo en particular y en todo R en general. Y ahora la cuestión está en que queremos ver si tiene pendiente 1 en ese intervalo. Pues ya te estarás imaginando que si calculas f de b, en este caso pi, menos f de a, en este caso 0, partido por pi menos 0, ¿qué te va a quedar? Pues seguramente quede 1, que es lo que me está pidiendo este problema. Por tanto, ya por el teorema de Lagrange podríamos demostrar que existe un f' de c igual a todo este rollo que tienes aquí. Calculamos, f de pi va a ser pi por el seno de pi, más pi, menos lo que vale en 0 la función, que es 0 por lo que sea, en particular 0 por 0 más 0, que es 0, y abajo tienes un pi menos 0. Importante aquí, como en todas las funciones, tienes el argumento de los senos en radianes, y para los radianes, esto hay que recordarlo y es muy importante, pi estamos en la zona izquierda, pi estamos aquí en esta zona de aquí, equivale a 180 grados, y el seno de pi, pues te recuerdo que el seno es esencialmente cuánto levantas esa flecha del suelo. El seno vendría dado por esta cantidad que tienes aquí y el coseno vendría dado por esta cantidad que tienes aquí. En este caso, el coseno es menos 1, porque vas para allá, no sé en la pantalla si lo he hecho bien al revés, y el seno, como no levanta esa flecha, sería igual a 0. Entonces, importante que recuerdes que seno de pi es igual a 0. 0 por lo que sea es 0, 0 más pi es pi, y pi partido por pi, que es casualmente de nuevo 1. Ahí tienes la pendiente 1. ¿Qué habría que decir? Por el teorema del valor medio existe al menos un c, no hace falta poner el al menos porque ya va incluido aquí. De hecho, si fuese un único c, se pondría así. Esta exclamación significa un único punto. Por ejemplo, existe un único profesor que te está dando clase ahora mismo. Pues esta exclamación significa existe un único profesor que te está dando clase ahora mismo. Entiendo que no tendrás a dos personas delante, a mí y a otra persona, no lo sé. Si la tienes, pues ya no se cumple la frase. Entonces, como decía, existe un cierto c, pero pueden ser más, al menos un c perteneciente a este intervalo, tal que la derivada de c es igual a todo este rollo que está aquí, que es igual a 1. Y ya estaría demostrado. No hay que hacer nada más, tenemos un teorema, los teoremas te recuerdo que están demostrados y se acabó el problema. Claro, vámonos como siempre a GeoGebra, creo que además es muy interesante analizar este tipo de cosas en GeoGebra para que veas que tiene sentido. Vamos a dibujar la función, que es f de x igual a x por el seno de x. Automáticamente ya GeoGebra entiende que estamos en radianes. Vamos a colocar el eje XY en la misma proporción. Aquí no tenemos logaritmos como pasó en el vídeo anterior. Y ahí tienes esta función, x seno de x más x, pues es esta cosa tan extraña que tienes aquí. Partimos del punto A, que es 0f de 0, y vamos al punto B, que es pi por lo que vale la función en pi. Entonces ahí tienes tu punto A y ahí tienes tu punto B. Y fíjate además que esta recta es justamente la recta que une el punto A y el punto B. ¿Qué dice el teorema? Que en ese intervalo tiene que haber algún punto que tenga la misma pendiente que esta de aquí. Vamos a dibujarlo con esta herramienta que es muy interesante. Entonces, dentro de estas herramientas hay una que es las tangentes y podemos decirle que nos diga cuál es la tangente a esta curva, pulsamos aquí, que pasa por el punto C. Vamos a pintar esta tangente de rojo, por ejemplo, para que se vea bien. Algo de este estilo, le quitamos aquí la etiqueta y ¿qué ocurre? Que al mover el punto C, pues nos está diciendo cómo va modificándose esa tangente. La pregunta es, ¿en ese intervalo hay alguna recta, alguna tangente que tenga la misma pendiente que esta de aquí? Podríamos incluso animarlo, lo que pasa es que no sé hasta dónde se va a ir este punto, es posible que se vaya muy lejos, mira, aquí aparece de nuevo, y la pregunta es si en ese intervalo hay algún sitio en el cual la tangente sea la misma que esta verde que está aquí. Quitamos la animación, recuperamos el control del punto, y fíjate que más o menos, pues yo creo que por aquí, una cosa así, ahí tienes un punto C igual a 2, que está entre 0 y pi, en el cual esa pendiente es igual que la de esta recta que une A y B. No sé hasta qué punto, habría que verlo despacio, si ahí hay algún punto, porque parece que justo cuando arranca, no en el 0, porque en el 0 no sé muy bien si será la misma o no, no estoy muy seguro, no tiene mucha pinta. De hecho, es más, justo en el 0, pues efectivamente tienes que, sí, que ahí tienes un punto en el cual tienes seno de 0 que es 0, esto es 0 y esto es 1. Entonces, justo en el 0
la pendiente también es 1. Entonces tenemos dos puntos en los cuales la pendiente es 1, uno es en el 0, ahí la estás viendo claramente, y el otro punto es más o menos pues por aquí, por el 2, aproximadamente en el 2. Claro, el problema es que aquí calcular esta f' en el 2 es relativamente complicado por una razón, y es que tienes el seno de 2 radianes, ni idea de cuánto vale eso, más el coseno de 2 radianes, ni idea de cuánto vale eso, más 1. Lo que sí se puede hacer es pedirle a esta herramienta que nos haga esta operación. Así que simplemente colocaríamos seno de 2 más 2 por coseno de 2 y más 1. Si hacemos la cuenta me queda 3,03, que está muy lejos evidentemente del 1. ¿Pero cuál es la razón? Pues lo primero, fíjate que cuando yo abro esto, él ha entendido que este 2 está en grados, no en radianes. Y aquí es muy importante que entiendas que esto todo está en radianes, con lo cual lo que vamos a hacer es convertir esto a radianes, y para ello simplemente hay que quitarle este grado porque él entiende que tú escribes en grados, cuidado con eso, y si ahora le colocas aquí este 2 y más y le das al enter, te queda que aproximadamente esta cantidad es 1 y hemos dejado el problema cerrado. De hecho, si dibujásemos la función derivada, que sería, pues no sé, vamos a llamarle der de x como f' de x, con un igual entre medias, vamos a pintarla de un color morado, rosa, para que se vea bien. Esta que tienes en rosa es la función derivada, cuidado que tienes aquí 14 funciones en el dibujo, y la pregunta es, para que esta función valga 1, ¿dónde deberíamos estar? Claro, con ordenador todo funciona mucho mejor, y la idea es esta: para que la función derivada sea igual a 1, que es esta línea horizontal, habría que estar más o menos en este punto. Con lo cual vamos a buscar ese punto de intersección. Vamos aquí a esta herramienta de intersección entre este punto, entre esta recta y esta función. Y ahí tienes el punto D, que dice que es 2,03. Fíjate que más o menos se parecía a lo que hemos dicho antes, pero exactamente no es igual. Si vamos a esta cantidad que hemos creado aquí y cambiamos el 2 por 2,03, pues vas a ver que me queda un número muy parecido o más parecido al 1. Evidentemente esto tendrá 20.000 decimales, entonces tampoco vamos a afinar mucho más, porque lo que importa que veas aquí es que yo con métodos analíticos no puedo calcular cuando esta función tiene pendiente igual a 1, quitando casualmente el asunto del 0, porque es verdad que justo en x igual a 0 se cumple casualmente la ecuación, pero claro, ponle aquí en vez de igual a 1, igual a 1,3, pues ya evidentemente se acabó la historia. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, y fíjate que lo que estamos haciendo en GeoGebra es, como no se puede hacer de una forma analítica, demostramos con el teorema que existe ese punto y a partir de ahí gráficamente intentamos buscar una cierta aproximación que nos permita saber qué punto es. Con esto cerramos ya los dos teoremas que nos faltaban. Como siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.